Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos al capítulo número 4 de Déjame Te Explico. Y vamos a estar hablando el día de hoy de un tema muy importante y es de taxes. Estamos a punto de empezar este season de los taxes y es muy importante entender este proceso, cuáles son los pros y los contras de declarar de la manera correcta. Y este tema a mí me gusta mucho porque la verdad que los taxes dan más de lo que nos quitan. Y te voy a explicar un poquito más y para esto tenemos el día de hoy a Lilian Sánchez. Hola Lilian, ¿cómo Hola, estás? muy bien, gracias. Lilian trabaja un poquito a hablar de ella, pues Lilian tiene ya más de 20 años de experiencia haciendo taxes, impuestos y muchas otras cosas más. Tiene una compañía de multiservicios y no solamente ayuda a hacer impuestos, sino también te ayuda a mantenerte haciendo las cosas de la manera correcta, desde hacer una empresa, payroll, contabilidad y muchos otros servicios más. Gracias Lilian por venir y gracias por estar compartiendo con nosotros todo este tiempo de taxes que vamos a estar también no solamente haciendo seminarios, también vas a estar trabajando con los clientes de nosotros. Una de las cosas muy importantes que muchos se preguntan es, ¿por qué yo tengo que pagar impuestos? O sea, ¿cuál es mi beneficio? Yo no quiero pagar impuestos. Y eso es lo que nos enseñan apenas llegamos a este país. Nos dicen, mientras menos reportas, mejor, más te devuelven. Entonces, como que a veces venimos con esa mentalidad de que yo quiero ganarle esa batalla al IRS. ¿Cómo hago yo para sacarle más dinero al IRS? Cuando en realidad el sueño americano, según yo, es venir y empezar a usar el proceso, el sistema a favor. No nosotros jugar ese juego de que voy a reportar menos para que me den más y al final del día terminas comprando menos cosas porque no te van a dar nada de crédito. Cuéntame, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Bueno, la pregunta es, tú crees que es el beneficio para ti de reportar? ¿Tú crees que es reportar más o reportar de la manera correcta? ¿Por qué tú crees que hay que reportar los impuestos de la manera correcta? Bueno, primero, ¿qué es la ley? Estamos acá en este país y tenemos que seguir las reglas que hay. Y una de las primeras cosas es reportar lo que tú ganas. Eso es una ley. Súper importante acaso. No solamente es si ganas poco o mucho, es reportar lo que ganaste en el Claro. año. Igualmente, si tienes un negocio, puedes reportar también los gastos que tuviste para tener ese negocio. Realmente yo pienso que es la manera correcta, es la verdad. Así es. Lo que tú ganas, como tú dijiste antes, hay personas que sí ganan mucho dinero, ponen más gastos de lo necesario y al final creo que sí reciben más dinero, pero pierden en otras cosas, Así es. como obtener préstamos, una casa, y si compraste una casa, ganaste tal vez en la plusvalía mucho más dinero de lo que te pudo dar el gobierno. Claro, así en realidad hay muchos beneficios, yo creo, de hacerlo de la manera correcta, porque al final del día tú estás demostrándole a la gente, a los bancos, que tienes la habilidad de repagar un préstamo, Así ¿ok? es. Y más que todo, hoy en la mañana estábamos haciendo un video y subiendo una historia sobre, a mí me gusta mucho la estadística y veo que más del 60% de las personas que no califican el día de hoy es porque no trabajaron, no reportaron sus impuestos de la manera correcta. Y me imagino, pues no sabemos que los que no reportan sus impuestos de la manera correcta son los que trabajan por su propia cuenta. Normalmente sí. Y eso, claro, y eso es algo que incluso, pues conozco que hace muchos años estás haciendo esto. ¿Y qué fue lo que a ti te motivó a empezar a hacer impuestos? Porque sé que es un negocio y es algo que todos los años todo el mundo lo tiene que hacer. Y eres parte de ese proceso que todos lo hacemos. Pero ¿por qué lo haces? ¿Qué es lo que en realidad te motivó a hacer eso? Y ahí tenemos varias preguntas más. Bueno, cuando yo empecé hace en el 2000 más o menos en bienes y raíces igual que tú, y vi la necesidad, porque los clientes, y tú sabes que te preguntan de todos los temas, te preguntan de impuestos, de seguro, y es cuando yo vi esa necesidad de explicarle y no sabía, obviamente en ese tiempo, ni siquiera sabía mis impuestos. Claro, Una vez yo me puse a revisar lo mío y no daba, sumaba, claro, restaba y no sabía cómo salían esos números hasta que me puse a estudiar y ya entendí, y así pude ayudar a mis clientes que claro. querían comprar casa y después pedían el seguro también. Entonces eso fue lo que me llevó realmente a estudiar seguros, casas, impuestos. Ahora estamos muy metidos también en la parte de negocios, de las empresas, de ayudar a esas personas también que pagan demasiado impuesto cuando hay maneras legales donde se puede hacer otras cosas. Claro, y aparte, más que todo, es de verdad cumplir ese famoso sueño americano, porque yo que estamos metidos también en la parte de bienes raíces y también hacemos préstamos, muchos creen que el verdadero sueño americano es venir acá y comprarse una casa, ¿ok? Y no, eso yo creo que ese es el resultado, ¿ok? Y no comprarse una, sino comprarse 10, 20, 30. Y yo por eso siempre le digo a la gente que ve, abre una empresa, después de que abras una empresa, haz tu contabilidad, págale a tus empleados de la manera correcta. No, Kenneth, pero es que me toca pagar mensualmente un servicio como el tuyo, donde voy a pagar 200, $300 mensuales. Bueno, entonces no puedas emprender un negocio si no estás dispuesto a hacer los gastos básicos
que son en llevar tu contabilidad de la manera correcta. Porque como decías hace un ratito, muchos dicen, es que mis números no dan, porque obvio, tú dices, yo tengo un negocio que gano $100,000 al año y para ganar $100,000 al año me gasté en gasolina, me gasté en esto, me gasté en esto, me gasté en esto, lo normal, y de repente dices, ok, no tuve muchos gastos. Entonces, gasté 30,000, gané 100,000 y ahora voy a reportar impuestos sobre 70,000. Y tu trabajo es en realidad poder ayudar a la persona a identificar cuáles son los otros gastos que no son los que normalmente estamos acostumbrados a ver. Porque, por ejemplo, hay rentas de espacios de tu propia propiedad, casa donde vives, que la puedes usar como oficina, que puede ser una deducción. Sí. Y yo creo, según lo que he visto con toda la gente, que empiezan ellos a inventarse los gastos, ¿verdad? Y ahí es donde vienen los problemas. Así. Ahí es donde vienen las multas. Y es donde, por ejemplo, el otro día vi unos impuestos de una persona que había ganado como $120,000 y tenía en uniformes como $12,000. O sea, que era astronauta. Entonces, uniforme de $12,000. Entonces, ¿y qué pasa? Que ahí es donde empieza el preparador de impuestos. Y yo quiero que ahí es donde quiero que nos expliques cuál es la diferencia de tu proceso, cómo lo haces tú. Porque yo me imagino, que yo no preparo impuestos, pero imagino que uno mismo presiona al preparador para decirle, a ver, con el ejemplo, gané 100,000, pero solo me gasté 30. Voy a pagar impuestos entre 70,000. ¿Cuánto te toca más o menos de pagar a alguien? Bastante. Obviamente depende si está casado, tiene hijos. Supongamos pero alguien casado. 70 es bastante. O sea, bastante porque dependiendo del tipo de empresa que tengan, van a pagar impuestos personales más el impuesto al trabajador independiente, que ahí son 15.3%. Claro. De esos $70,000. Eso es bastante Estamos dinero. hablando que son como $10,000, arriba de $10,000. Sí, como unos $15,000. Como $15,000. Entonces, ahí es donde yo te voy a decir, a ver, no, Lilian, espérate. Yo no quiero pagar $15,000. Ponle algo ahí. Y de repente me veo, ok, pero bueno, dígame, señor, ¿usted qué gastó? Ok, dígame, señor. Y ahí empiezan literalmente en una hora. Hay que inventarse un montón de cosas, ok, para que puedas pagar menos. Cuando todo esto, si te estás asesorando con la persona correcta y lo haces de la manera correcta, lo puedes trabajar como se debe de hacer todo el año. Si tú le llevas la contabilidad a una persona, y cuento esto porque alguien me decía el otro día, ¿yo por qué tengo que pagar $300 mensuales para que me lleven la contabilidad si yo mismo lo puedo hacer? Entonces, ok, perfecto. ¿Por qué entonces llega el fin del año y no sabes cuáles son los gastos que hiciste? O no sabes cuáles fueron los gastos que sí puedes poner o los que no puedes poner. Y pones en aprietos a la persona que prepara los impuestos a que ponga $12,000 de uniformes. Y ahí es donde el IRS dice, espérate, $12,000 de uniforme. ¿Qué tipo de uniforme estás usando? Como te digo, es que es un material con el que van a la NASA o qué es. O sea, ¿dónde te estás metiendo, verdad? Claro. ¿Te metes debajo de petróleo o qué? Entonces, y ahí es donde empiezan esas auditorías. Y yo creo que, en realidad, ¿qué es lo que tú haces con una persona? Y vamos, antes o sea, ¿qué es lo que haces con una persona en la contabilidad? Me imagino que tú empiezas a identificar todos esos gastos, ¿verdad? Sí, una de las cosas que yo veo que las personas dicen, bueno, no quiero nadie me maneje esto, yo lo puedo hacer, pero el que sabe de construcción va a ser muy bueno en su parte de construcción. Si tú te metes a lo otro, no tienes el tiempo y no sabes todos los detalles que puedes reportar legalmente, y a veces son gastos pequeños que le digo a mis clientes, te gastaste $5, $10 que uno no los toma en cuenta, pero al final de año es bastante dinero, claro. Y suma. Entonces lo que te dejaste de gastar en preparar, de pagarle a alguien que te haga los números, te lo estás gastando en impuestos de vuelta. Claro. En todo caso, si tienes los números correctos. Nosotros lo que hacemos, obviamente miramos todo lo que está pasando con ese cliente, y un cliente, como tú me comentas, que gana $70,000, ya nosotros le vamos a aconsejar que ya tome otro paso en su empresa. Y eso es claro. A unos consejos ya, exacto, podemos decirle, mira, ya a este nivel de ingreso, tú ya deberías pagarte un sueldo, vamos a crear una pequeña empresa, vamos a comportarnos como una empresa, y eso le va a ahorrar muchísimo dinero al cliente con los mismos $70,000. Ya no pagas 15, tal vez 5. Y acabaste de decir algo que es muy importante, es ya empezarnos a comportar como una empresa. Sí. Y comportarse como una empresa es tener un orden, ¿verdad? Tienes que pagarte un sueldo. Significa que tienes que haber dinero ahí en la cuenta para pagarte un sueldo, pagar impuestos mensualmente de cada cheque, que ustedes hacen eso también, ¿verdad? También. Ustedes a eso es lo que tú le llamas payroll. O sea, exacto, le hacemos la nómina al cliente. La nómina ellos mismos, si están siendo una pequeña empresa, ellos están requeridos pagarse o tratarse como empleados de su propia empresa, pero tienen muchísimos beneficios. Claro. Y hay muchas personas que no saben el beneficio
que tienen y siguen manejándose de esa manera por años y pagando a veces demasiado impuestos cuando se puede hacer otras cosas diferentes. Claro. Nosotros los aconsejamos, miramos sus números y hacemos todo ese proceso de llevar los números, porque si te vas a comportar como una pequeña empresa, tienes que tener tus números al día, Obvio. porque el tipo de reporte que vas a realizar a final de año va a requerir más detalle. Pero al final, en préstamos, si tú vas a hacer un préstamo ya más grande, te van a pedir esos reportes Claro. de todas maneras. No solamente es para reportar impuestos, sino si hay un préstamo, el prestamista ya a nivel negocio te va a pedir un reporte de pérdidas y ganancias, un balance anual. De todas maneras, esa documentación la vas a requerir. Claro. Y de verdad que uno de los objetivos míos es de verdad llegar a todos a estas personas que trabajan por su propia cuenta Sí. y de verdad educarles con esa parte. En realidad puede ser que cueste un poco más, pero incluso hasta el cobro que te pagan a ti es deducible de Oh, impuestos. 100%. Claro, Porque entonces es del negocio. es del negocio. Entonces hay personas que prefieren no hacer las cosas de la manera correcta, ir y pagar un montón de impuestos y olvidémonos un poquito de calificar para comprar una casa. Pero que prefieren pagar más impuestos y no quitarse ese dolor de cabeza de que alguien más le esté llevando esa contabilidad y eso te va a permitir a ti poder volar, hacer tu negocio, como tú dices, el que es construcción tiene que dedicarse a construir, porque si no, no tiene cómo pagarse. Entonces, y ahí es donde yo siempre cuento esta historia y estoy seguro que ya mucha gente que me ha escuchado, ya la ha escuchado varias veces, pero no me voy a cansar de hacerlo. Es una persona que trabajaba, o sea, yo lo conozco y por mucho tiempo él me decía, yo no voy a reportar impuestos porque ¿para qué le voy a regalar al tío Sam? Creo que dicen, ¿no? Sí. Eso es lo que dicen. Entonces, ¿para qué le voy a dar dinero? Y pasa que lo hacen y de verdad sí lo viven de esa manera. Entonces viven guardando el dinero debajo del colchón y yo no tengo por qué pagar. Y alguien un día me dijo, yo no tengo por qué pagar impuestos aunque tú me lo digas. Entonces, y esta persona toda la vida, aunque ganaba muy bien, se mantenía reportando lo mínimo como para que le devuelvan. Y a veces yo no entiendo cómo tú quieres crecer y reportar muy poco, ¿ok? Y estás ganando bien y igual quieres que te devuelvan. Entonces, yo creo que a veces te devuelven 5 o 6 mil, mejor hazte un trabajo más y de repente ganas eso. Y esta persona por mucho tiempo venía reportando de esa manera. Una vez le sale un negocio de un edificio que le dicen que es pintor y todavía hace lo mismo. Píntame todo este edificio, una compañía grande, pero como sabes, esos trabajos grandes, esos contratos grandes, requieren de que píntalo y te pago en 90 días, ¿ok? Hasta 120 Sí. días. Tú tienes que financiar todo el proyecto. Entonces él vino conmigo y me dijo, Kenneth, necesito que me ayudes, ¿ok? Porque mira, necesito 200 o $150,000 para yo poder pagar pintura, empleados, mientras que esta empresa me pague y me voy a ganar como 400, $300,000. La cantidad era grande, ¿no? Era el contrato que él estaba esperando por el que él trabajaba. Una oportunidad. Su oportunidad. Y resulta que cuando ve sus impuestos, $6,000 de pérdidas un año, 9,000 del otro año. Entonces yo le digo, oiga, pero usted le va mal. Me dice, no, Kenneth, tú sabes que a mí no me va mal. Yo le digo, claro, lo conozco, ¿ok? Pero en impuestos, en papel, te va mal. Entonces no te van a dar el préstamo. Y él quería sacar dinero. Primero quería hacer una línea de crédito de su negocio. Tenía un DBA, ni siquiera tenía un negocio. Era un DBA. O sea, que era él mismo. Yo sé que hay mucha gente que cree que porque tiene un DBA es un negocio y no es así. Pero aparte de eso, reportaba pérdidas. Entonces, él quería sacar dinero de su casa que estaba pagada. No le pude hacer el préstamo. Y mira lo que pasó. Perdió el contrato. Y vino un gringo, ¿ok? Y lo que hizo que sí lo lleva de la manera correcta. Sí paga lo que tiene que pagar, ¿ok? Y lo subcontrató a mi cliente, pagándole la tercera parte. ¿Ok? Y entonces, y después nos quejamos, ¿verdad? Entonces después nos quejamos de que no tenemos oportunidades, que los hispanos no tenemos oportunidades. Sí están. El problema es que no estamos dispuestos a hacerlos de la manera correcta y normalmente estamos buscando cortar esquinas. Sé que eso es algo que ya viene de hace muchos años atrás, donde vino uno, de repente medio cortó esquinas y tuvo suerte y salió, ¿ok? Entonces, pero tarde o temprano, yo creo que todo el mundo o el día de hoy, que llegó a tener dinero es porque tarde o temprano cambió esa manera de pensar y dijo, yo no puedo seguir creciendo si no reporto lo que gano. Yo te voy a contar la historia de un cliente que tuve la semana pasada, exactamente lo tuyo. Él hace construcción. Cuando yo voy a hacer los impuestos de él, él me trajo sus números, veo $140,000 en intereses. Wow. Yo dije, aquí hay un error, porque no puede ser. Le digo, ¿qué pasó acá? No está correcto. Me dijo, no, sí, está correcto. $140,000 que estaba pagando. Intereses. Yo le dije, wow, cuando entro,
Me dice, lo que pasa es que yo, igual, él necesita ese dinero para poder pagar porque él hace contratos muy grandes. Ujú. Como yo no he reportado, he tenido que meterme con las compañías de préstamo que te cobran diario, pero un Ujú. interés, no sé, súper alto. Claro, Dice, aún así, yo he podido lograr mi negocio, pero le digo, $140,000 es mucho dinero. claro. ¿Por qué no haces un préstamo a un banco Normal, normal? claro. Dices que no he reportado. Y sabes la lógica de él, y fue súper interesante. Me dijo, sabes que prefiero pagar la IRS, lo que tengo que pagarlo, y no gastarme $140,000 en intereses. Le dije, exactamente, eso es lo que Claro. tienes que hacer. Y Ujú. este año reportó correctamente. Así es. Porque dijo, Imagínate. yo pago impuestos, Ujú. pero puedo ir a un banco y no me vas a matar con ese interés que está Así es. pagando para poder... Imagínate $140,000 solamente intereses porque no está haciendo lo correcto. Y yo creo que es cuando nos dicen la palabra IRS, ¿ok? Es como que, wow, ya saltamos y no queremos tener nada que ver con eso, pero el no querer nada con eso, vamos y reportamos lo mínimo. Y por ahí he escuchado varias veces. Yo quisiera que aclares esto porque sé que hay muchas personas que el día de hoy no tienen seguro social y tienen el número de ITIN. Ok, y en un rato vamos a hablar de eso, que creen que porque no son legales, ellos, si ganan mucho dinero y lo depositan en su cuenta, alguien se los va a quitar, o que el IRS les va a quitar más dinero. Alguien me dijo el otro día, es que usted tiene que entender, Kenneth, de que por algo ellos nos dieron ese número, porque nos quieren rastrear, a todos nos tienen rastreados, de una u otra manera. Yo tengo seguro social y me Sí. tienen rastreado, pero es que ellos quieren quitarme mi dinero. No es así. No es así. Realmente el ITIN number es la oportunidad de poder reportar lo que tú ganaste en el año. Y las personas que tienen ese número, de todas maneras, tienen las mismas oportunidades, créanlo o no, de hacer préstamos, de comprar una casa, de abrir una cuenta, de hacer un negocio. Entonces, ¿por qué no aprovechar esa oportunidad? Se te está dando un número, aunque no tengas papeles, pero tienes que hacer, puedes abrir empresas, sacar préstamos, o sea, comprar casa. ¿Por qué no? Claro. En realidad, o sea, no tienes, nadie tiene por qué meterse a quitarte dinero. Ahora, sí hay historias que te cuentan, ¿no? Y por supuesto, yo sí he visto historias e incluso en un momento, ya creo que yo tuve en su momento un problema hace muchos años atrás porque yo también pasé por no reportar. Me olvidé y un día, unos años no reporté por 2 años. No me importó, porque como uno cree que trabaja por su propia cuenta, Ujú. que uno no le importa porque pues No se van a dar no cuenta. se van a dar cuenta. Y yo sí tuve que, creo que fueron 2 o 3 años. Y sí me quitaron, ellos a mí se metieron a mi cuenta y me quitaron un dinero que yo no había pagado. Entonces, al final del día uno se enoja y dice, no, pero ¿por qué se metieron a mi cuenta? Tú le diste la autorización en un momento de hacerlo, tú firmaste un documento y sabes que les debes, tienes que pagarles. Entonces, no es que se van a meter a tus cuentas simplemente porque te ven un montón de dinero No, y te la sí. van a quitar. Si fallas, como tú dices, en reportar impuestos o tienes un adeudo de impuestos, ellos tienen derecho de frisarte la cuenta, Claro, obviamente. Pero lo que yo pienso con el IRS simplemente es comunicación, no dejar de reportar. Si tienes un adeudo, llamar, arreglar, no dejarlo al olvido. Hay personas que claro. me dicen, me llegó una carta y no la quiero abrir, tengo miedo. Entonces, no, ábranla, vean lo que está pasando y solucionen el problema, porque se va a hacer más grande Ah, si no lo claro. hacen. Hablando ahorita de las cartas, esas que tú dices, que igual, pues a todos nos da miedo abrirlas, Sí, ¿no? Yo a creo mí también. que, aunque estamos al día, ok, Sí. dice, uy, ¿qué va a pasar ¿Qué ahí, pasó? no? ¿Qué llegó acá? ¿Qué llegó? El IRS se comunica a través de cartas, Solamente. nada más. Y esto lo digo porque incluso me encantaría que esto lo corten y lo pongan en diferentes las redes, porque hemos visto que hay un montón de fraude. Con eso, te llama el IRS y te dice, supuestamente se hacen pasar por el IRS, Ujú. te dicen tu nombre, tu dirección y te dicen que son el IRS y que tú debes $4,000 y ya he visto muchas personas que han pagado. Sí. No, yo no quiero deberle y le pagan 1,000, 1,500, 2,000, dependiendo. Y no es el IRS, es un fraude. Porque, como tú dices, el IRS no te llama, te contacta a través de una carta, ¿verdad? Así es, solamente vía carta. Eso es súper importante saberlo porque a no ser que tú llames y ellos te van a decir Claro. cuánto debes, pero ellos no te van a llamar a decirte que tú les debes. Y eso a mí me llamaron hace, A mí también. sí, como unos 2, 3 años y los tuve en la línea. Yo sabía que era un fraude, pero quería ver hasta dónde llegaban. Y te dan mucha información tuya, te dan mucha Y te información. hablan fuerte. Te o hablan sea, fuerte y te dicen te sí, voy a mandar a corte y sí. te hacen sentir mal, como Te te intimidan. A mí me pasó eso de ahí y la verdad que yo ya sabía, pero los dejé porque quería saber hasta dónde llegaban. Y al final era un fraude. Les cerré el teléfono, incluso algo que dije ya por molestarlos. Dije, bueno, te cuento que esta llamada yo la he estado grabando y me cerraron el teléfono.
Ok, entonces eso yo creo que es importante saberlo. Claro, muy importante. Ahí hablando de los ITINs, los ITINs expiran también, ¿no? Entonces eso quiero que nos expliques un poco porque incluso yo estoy un poco confundido porque eso recién lo estoy escuchando, que los números de ITINs expiran, porque no es algo que normalmente pasaba antes, ¿verdad? No, no pasaba antes. Ok. Los ITIN tienen muchos años que se aprobaron y se han estado emitiendo del IRS, pero hace unos años, creo que son como hace más o menos 5 años, 6 años, comenzaron a expirarse porque el IRS se dio cuenta que había personas que tenían ya el número y tenían su seguro social también. Ok. Entonces estaban haciendo fraude usando los dos, Oh, de alguna ok. manera. Entonces ellos comenzaron a expirarlos. Ok. Y poquito a poquito decían, bueno, el número de tal número a tal número se expira en tal año. Pero ¿cómo era y el así fraude? fue. O sea, que vamos a suponer, yo tenía mi ITIN, de ahí me salía, tenía mi Vamos a decir seguro que social. arreglaste tus documentos, Ajá. ya tú sigues usando tu ITIN y tu seguro social. Para algunas cosas usaba el ITIN y para otras cosas Ok. tu seguro social. Ok. Entonces, no, eso no está bien. Una vez Ok. que tú tengas tu seguro, ya te olvidas de tu ITIN. Ujú. Incluso puedes traspasar toda la información. Por ejemplo, hiciste 10 años de impuestos con tu Lo número puedes ITIN pasar al seguro y ya social. arreglas tu seguro. Es bueno que se traspase toda esa información porque tú pagaste impuestos. Claro. Y obviamente si no haces ese trámite, pierdes 10 años, 20 años, no sé, reportando con Claro. ITIN. Se puede traspasar eso a tu número de seguro social nuevo cuando lo tenga. Ah, qué bueno, no sabía eso ahí. Entonces sí se expiran. O sea, hoy, Sí, por cada esa 5 razón, años empezaron ellos empezaron ahorita. a cambiar. Ok. Entonces ya a estas alturas todas las personas que tuvieron ITIN ya deben estar expirados. Ok. También si no los usaste en los últimos 3 años. Ok. So, yo tuve mi ITIN hace 5 años y no hice impuestos, ya ese ITIN está expirado, toca volver a renovarlo. Es el mismo proceso con el pasaporte, Ok. hacer impuestos, o sea, el proceso es el mismo para la renovación. Perfecto. Bueno, en realidad, eso es algo que para mí es nuevo. Yo no lo sabía. Recién el otro día que estuve viendo el website de ellos y el de la IRS me salió esa información. Y una de las informaciones que también salió, que quiero que nos expliques un poquito, es sobre, incluso yo hice un video y pues me han comentado un montón. Yo solamente dije lo que decía el IRS, lo único, ¿no? Vayan y vean lo que dice ahí. Ahí estaba el website. Es sobre Zelle, Venmo y todas estas aplicaciones donde tú recibes dinero. ¿Ok? Que tarde o temprano tenía que venir algo. Ya Sí. había, literalmente había mucho, ya, o sea, mucho cruce de dinero Sí, mucho. y que en algún momento ellos tenían que decir, espera, aquí no puede haber tanto cruce y yo no saber, ¿ok? Exacto. Entonces yo necesito saber qué está pasando. ¿Qué es lo que pasó? Porque yo lo que leía ahí era que si eres un negocio y recibías más de $600, ¿ok? Tú como negocio ibas a recibir, ¿ok? Vas a recibir un 1099K. Tú como negocio, ¿ok? No si eres un individuo. Si de repente tú me pasas a mí $1,000 porque te los presté o me los quisiste dar o lo que sea, no es que pues yo voy a recibir un 1099K porque simplemente... No, solamente es para negocios. ¿Y quién da el Mayores. 1099K? Porque eso yo sé que... Lo va a dar Zelle, lo va a dar Venmo, lo va a dar PayPal, cualquiera de esas plataformas Ok. de dinero que se transfiere. Ellos son los que te van a emitir esa 1099. En el momento que vean que, ¿cuándo es cuando ellos, pum, les dice esta persona? $600 eran, fue una ley que salió para este año 2022 y después el IRS volvió a cambiar de opinión y dijeron, bueno, vamos a esperar un año más y ahora va a salir solamente las personas que recibieron en su cuenta comercial más de $20,000 Ok. o más de 200 transacciones. Ok, o sea, en realidad si hubieron 200 transacciones que suman 10,000, Te la va a llegar. te va a llegar, ok, si eres un negocio. Solamente cuentas Ok, de o negocio. sea que el IRS dijo, no, espérate, no, porque yo creo que en mi video hubieron millones de comentarios. Me imagino en todos los videos de todo el mundo. Ajá. El IRS tiene que haber dicho, espérate, no fue así. Es así por este año, pero el año que viene, ahí sí va a ser $600, ¿verdad? O sea, Sí, para el bueno, la ley 2024. salió, por eso es que hubo mucha confusión, porque la ley ya estaba. Ok. Se iba a dar a todas las personas que tenían más de $600. Ok. Y después cambiaron de opinión como a las 2 semanas más. En diciembre 23 dijeron, ¿sabes qué? Vamos a dar un año para que se acostumbren a esta nueva ley y va a ser ahora solamente $20,000, más de 20,000 o más de 200 transacciones. Ok. Pero el otro año ya. O sea, el ya otro año sí va a estar. 2023, todo lo que recibamos 2023, más de 600 vamos a recibir. Ok, una o sea que forma para el este otro año. 2022, como decir, o sea, como decimos en mi país, guerra avisada no mata gente. Exacto. O sea, ya ahorita, para lo que va a pasar el 2023, si recibes más de 600,
1099K. 1099K. En el 2022 el IRS dijo, no, ok, está bien, no sabías. Aunque ya se venía diciendo eso, Ya hace ¿verdad? rato, sí. No sabías, bueno, si recibiste más de 20,000 vas a pagar o más de 200 transacciones. Ok, perfecto. Eso es súper importante porque hay mucha gente que está súper confundida. Incluso por ahí escuchaba que decía, no, Cel no, obvio. Yo sé que nosotros queremos que Cel no, pero no era que Cel. No, Cel es la primera. Sí, Porque es lo que más utilizamos. Claro. Porque es gratis, de verdad. Exactamente. O sea, yo como negocio, a mí me gusta que las personas me paguen por Y Cel. es inmediato. Porque es inmediato, no tienes ningún fee. Son como negocios, es súper, a mí me Yo encanta. no entiendo todavía el negocio de ellos. Yo Yo me imagino tampoco. que, bueno, lo entiendo porque ya un poquito lo investigué el otro día. Yo sé que el banco es el que paga, ¿ok? Un Ok. fee a Cel. Porque ¿de qué viven estos? O sea, no cobran aquí, no cobran allá. Y estoy seguro que el banco está haciendo un subsidio de ese fee. Que tarde o temprano, ¿ok? Va a decir el banco, ya no puedo. Porque por eso te dicen, ven y abre cuenta con nosotros y usas el gratis, ¿ok? En algún momento ya no va a ser gratis, según yo. Yo también pienso igual. Sí, o sea, de algo tienen que vivir. Porque es mucha ventaja para Claro. las personas dueñas de negocios. Si usamos tarjeta, nos cobran un fee por cada transacción. Exactamente. Acá no, es inmediato y sin ningún tipo de Sin fee. ningún tipo de Entonces, fee, súper. inmediato. Incluso los bancos vivían de las transferencias, de los wires, que son, obvio que ya cuando son cantidades grandes lo siguen haciendo, pero eran un fee de $30. ¿Ok? Entonces sí es importante o sea, que en algún momento ellos vayan a hacer y que sepamos que eso va a pasar tarde o Seguramente, sí. temprano. Pero bueno, yo quería aclarar esa parte y sé que tenemos varios temas más y ya ahorita se nos va a acabar el tiempo, pero la verdad sí quiero tocar muchos puntos y de verdad volverte a invitar para hablar solamente de lo importante que es llevar la contabilidad de la manera correcta y solo enfocarnos en eso, ¿ok? Como incluso les prometo que vamos a hablar un poco de ese tema. También me encantaría saber en realidad qué es lo que yo puedo poner como gasto o no. Hay personas que me dicen como, incluso creo que ayer hablamos un poquito de ese tema en el seminario, em, sobre, por ejemplo, si yo invito, alguien nos preguntaba, si yo voy a comer con un cliente, ¿ok? ¿Lo puedo deducir el 100% o no? Todo ese tipo de cosas que yo creo que son importantes. Hay personas que todavía van a decir, yo me creo capaz de llevar la contabilidad y hacer todo, o mi esposa. Lo que pasa es que mi esposa me lleva la contabilidad y para mí llevar contabilidad no es apuntar lo que has gastado. Ni lo No, que es mucho más allá. es mucho más que mucho eso. más que eso. Yo creo que la gente piensa eso, que llevo mi contabilidad, gasté tanto, pago tanto. Eso no es llevar contabilidad. Eso es llevar una lista de gastos que está bien. Incluso hoy lo puedes sacar, ya los bancos hasta te lo organizan en las aplicaciones de ellos. Ha gastado tanto en ¿cómo se llama? En restaurantes, en hoteles, ya te lo organiza. ¿Ok? Pero hay otros gastos más que tú puedes deducirlos y otros no. Eso lo vamos a hablar en los siguientes Ok. capítulos, que yo creo que nos va a ayudar mucho y no quiero como que tocar el tema porque aquí nos quedamos en largo después. Pero bueno, quiero también aprovechar para invitarlos a nuestro siguiente seminario que vamos a tener, que es el 8 de febrero, ¿verdad, Lilian? Donde vamos a hablar sobre todos estos temas que hemos estado hablando ahora, incluso sobre empresas, taxes, las deducciones, las depreciaciones, todo lo que podemos usar para poder precalificar para comprar una casa, negocios y todo lo demás. Muchísimas gracias, Lilian. Gracias por Vamos a estar invitarme. hablando más seguido de muchos otros temas. Incluso me encantaría que si tienes algún tema específico que quisieras saber, déjame tu comentario aquí abajo, comparte también este video, ¿ok? Y créeme que vamos a tratar de sacar todo lo que tú más necesites para que puedas de una u otra manera llevar tu negocio a otro nivel. Contáctanos si necesitas más información. Recuerda, febrero 8, inscríbete en yaestoylisto.com a nuestro seminario que vamos a tener de cómo preparar tus impuestos. Muchísimas gracias. Bye.